Buenas tardes, mi grupo está conformado por Juan Camilo Jiménez, Brian Nicolás Gómez, Ana María González y nuestro tema nos tocó desertificación. La desertificación es una crisis silenciosa que está desestabilizando comunidades a escala mundial. Mientras que los efectos del cambio climático merman los medios de sustento, los efectos de desertificación que están notando cada vez más en todo el mundo, porque sus víctimas se convierten en refugiados, desplazamiento interno y emigrados forzosos. Si no desemboca en el radicalismo o guerras por los recursos naturales de supervivencia. Las cifras de la Tierra se ve afectada por los procesos de desertificación son cada vez más alarmantes, de tal forma que aproximadamente el 30% de la superficie terrestre se presenta en zonas áridas, en donde habitan de 60 millones de personas a 4% de la superficie terrestre. Se presenta propiamente en desiertos con cerca de 60 millones de habitantes. ¿Qué es la degradación en tierra? Es la reducción o pérdida de la productividad biológica o económica de cada suelo, suministro de suelos, agua dulce, vegetación en cultivos y especialmente en zonas secas como consecuencia del sistema que se utilizaron de las tierras o por el proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades innatas y pautas probablemente en la tierra. Degradación en tierras colombianas. Considerando el proceso de la erosión como uno de los indicadores para conocer el proceso de degradación en tierras con el país se presenta en las siguientes clasificaciones con porcentajes aproximados en el territorio nacional. Los fenómenos de la erosión y degradación existen en todo el país debido no solo a procesos naturales sino a procesos apertura de áreas de bosques naturales y implementación de formas y usos de la tierra sostenible. ¿Cómo nos afecta la desertificación? La desertificación nos afecta por la reducción o pérdida productiva o económica del sistema bioproductivos terrestres que se comprenden en suelos como la vegetación u otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan en zonas subhúmedas, secas, y en este proceso nos afecta de la siguiente forma. Disminuye la resistencia de la tierra, especialmente en zonas secas, ante la variabilidad climática natural. Se vuelve menos productivo en el suelo, afecta la producción del agua, hace peligrosas la producción de alimentos con muchas áreas afectadas, se incrementan la pérdida económica y diversas biológicas a nivel de los ecosistemas y especies y genes. ¿Cuáles son las zonas secas? No se trata únicamente de los desiertos, sino de las identificaciones como zonas secas a las zonas subhúmedas, secas, semiáridas y áridas, según sea la relación entre la cantidad de la lluvia que cae rapidez con la que el agua se evapora por el calor de los rayos solares. Existen tres niveles de desertificación: la desertificación moderada, severa y muy severa. La desertificación moderada es el proceso mediante el cual el suelo fértil pierde parcialmente su potencial de productividad, descendiendo este entre un 10 a un 25% de la productividad original del suelo. La desertificación severa sucede cuando el potencial de productividad del suelo desciende entre un 25 a un 50% de la productividad original. La desertificación muy severa sucede cuando la pérdida de productividad supera el 50%. Allí se manifiestan los primeros signos de desertización, como la formación de dunas o creación de terrenos de zonas áridas. La desertificación se produce
principalmente por la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil del suelo. De las principales causas de desertificación se puede encontrar el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. El cambio climático, el incremento del calentamiento global, hace que las precipitaciones en muchas zonas del planeta generen sequías, es decir, que las precipitaciones son menores. Y en dados casos se presenta la desertización de los suelos. En la sobreexplotación de los recursos naturales, las talas desmesuradas de bosques, el agotamiento de los ríos y arroyos debido al uso insostenible del agua, la realización de cultivos intensivos y el sobrepastoreo agotan los nutrientes del suelo, lo que hace que se genere la pérdida de las propiedades del suelo y se genere principalmente la sequía de estos. Estas causas traen consigo dificultades para cultivar a largo plazo, erosión del suelo, empeoramiento de la calidad del agua potable que se encuentra en la superficie del suelo y también disminuye la resistencia del suelo ante variabilidades climáticas. Las alternativas para mitigar o frenar la desertificación del suelo se pueden encontrar el uso de energías renovables, la agroecología para la protección del suelo, uso de biofertilizantes, producción de compost natural, eliminación de monocultivos y mejoras Buenas en los tardes, profesor, sistemas de riego. compañeros. El tema de la certificación tiene varios aspectos, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, los cuales son las causas, los efectos climáticos que tiene en el mundo y obviamente la definición como tal de la desertificación de los suelos, de las tierras. Pero también hay que hablar de las consecuencias. Las consecuencias de la desertificación de los suelos se puede medir de formas directas o indirectas. Las consecuencias a su vez son originadas por la reacción que tiene el hombre o el ser humano al identificar estos problemas. Por ejemplo, el ser humano cuando se da cuenta que ya cierta tierra no es productiva para cultivos, lo que hace es trasladarse hacia otros suelos, otras tierras, otras zonas para empezar a cultivar nuevamente. Pero en este momento ya están cometiendo una de esas consecuencias, que alteran otros ecosistemas en unas zonas donde la tierra no tiene las propiedades necesarias para hacer de cultivos. Entonces lo que empiezan a hacer ellos es alterar zonas de pastoreo, a deforestar lugares donde antes eran grandes bosques, lo que hacen es talar para ahí empezar a cultivar nuevamente. Pero esto obviamente empieza a traer otras consecuencias hacia los ecosistemas que ahí existen, generando erosión del suelo, cambios en el clima y generando nuevamente desertificación de suelos en esas áreas, lo que obliga nuevamente a empezar a cambiar y cambiar y cambiar y van emigrando hasta generar más zonas desertificadas en el planeta. Esas consecuencias, aunque uno no lo crea, también llegan a tener un efecto sociopolítico y económico. Ya hablando anteriormente de las consecuencias, ahora hay que hablar de las formas o estrategias que hay para rehabilitar esos suelos desertificados. Una de esas estrategias es la enmienda de material orgánico, que consiste básicamente en la proporción de materia orgánica a esos suelos, y las condiciones ambientales para rehabilitar esos suelos desertificados. Una de esas estrategias es la enmienda de material orgánico, que consiste básicamente en la proporción de materia orgánica a esos suelos,
y las condiciones ambientales para que los microorganismos edáficos se refiere a hongos y microorganismos como lombrices, que se encargan de hacer que la descomposición de ese material orgánico sea mucho mejor, teniendo como resultado también ayudan a un mejor rendimiento en los nutrientes de la tierra, produciendo una mayor productividad de esos suelos para nuevos cultivos, generando una mayor fertilidad en las plantas y haciéndole un poco menos vulnerable al tema de las plagas. Otra de las formas o estrategias para recuperar el suelo desertificado es el tema del compostaje, el cual es el proceso mediante el cual se busca una descomposición biológica del material orgánico que está en ese suelo. También depende de los materiales desechados para ese proceso. Necesita también de algunos microorganismos, como lo son bacterias, hongos, lombrices, que se encargan bajo unas medidas controladas y que necesitan de oxígeno, obviamente, a mitigar un poco la humedad adecuada. Algunos productos empostados que más se utilizan para este tipo de rehabilitación de los suelos son los residuos sólidos agrícolas y ganaderos. Con esto podemos terminar el tema en cuanto a las consecuencias y en cuanto a las estrategias o formas que hay para tratar de mitigar o de rehabilitar los suelos que han sufrido el tema de la desertificación. Buenos días, mi nombre es Brian Nicolás Gómez y el día de hoy voy a explicar en qué consiste la degradación del suelo y cómo influye el cambio climático en esta. Para poder entender este fenómeno se tiene que explicar en qué es lo que es el suelo. El suelo es un complejo sistema de organismos vivos que al interactuar entre ellos generan un cambio de materia y de energía, haciendo, haciendo a su vez ciclos biogeoquímicos que aumentan la fertilidad en el suelo. Estos ciclos geoquímicos, ¿cómo se dan? Por lo menos cuando existe la depredación. Al momento de que se muere un ser vivo que habita en el suelo, este tipo de nutrientes que liberan cuando están en proceso de descomposición, los absorbe el suelo y genera que haya una mayor capacidad de nutrientes y de fertilidad en este. El suelo también se considera como un organismo no renovable, ya que para que se pueda renovar tiene que llevar a cabo un transcurso de tiempo muy largo y muy extenso, en el cual tendría que pasar muchísimo tiempo y darse durante todo ese tiempo las condiciones idóneas para que esto suceda. Por esto se considera como un organismo no renovable. Al momento de que existe una desertificación en este, que es cuando este organismo se podría decir que muere, los seres vivos que habitan en él que generan que este suelo vuelva a estar fértil, mueren. Y al momento de morir es muy complicado que estos seres vivos vuelvan a habitar en este. El suelo, además de esto que ya se explicó, puede darse el fenómeno de la desertificación de dos maneras, que es por la parte hídrica o por la parte eólica. La parte hídrica, al momento de que el suelo pierde estas propiedades que genera el agua y que hace que esté húmedo, y por lo que los organismos que viven en él no pueden habitar en este porque se necesita del agua para que ellos puedan vivir. Y la parte eólica se da al momento de que estas partículas que tiene el suelo se mueven y no tienen un punto en el cual puedan estar y puedan mantenerse ahí. Entonces al momento de que se mueven no pierden este tipo de características, por lo que tampoco pueden habitar en este tipo de ecosistemas. De manera natural se pueden dar casos como por lo menos ocurre en el famoso desierto del Sahara, en el cual por la manera natural se dio este tipo de ecosistemas y animales que habitan en este.
y que gracias a este tipo de ecosistemas viven otro tipo de organismos, como por lo menos los que habitan en el Amazonas, ya que gracias a la parte eólica, este tipo de nutrientes que hay por la parte de la arena se lleva hacia el Amazonas, y por eso el Amazonas es una de las partes más fértiles del planeta, en el cual hay una gran parte de los organismos que están con vida actualmente en el planeta Tierra. Estos fenómenos se dan de caso natural. Otro tema es cuando interviene el ser humano en este, ya que al momento de intervenir en el suelo hace que, hace que en gran parte pierda sus nutrientes, y, y los organismos no puedan habitar en este. Esto se da por lo menos al momento de que está la parte de la agricultura, en la cual al usar fertilizantes y al usar pesticidas evita que el suelo se pueda recuperar y evita que haya una buena productividad y capacidad de nutrientes en este. Este tipo de prácticas, al llevarse a un extremo, lo que hace es que el suelo pierda una gran parte de su productividad y sus organismos que habitan en él. Lo que, si se ve por la parte social, genera mayores costos por la parte de los que lo cultivan, y al haber mayores costos llega un momento en que no se vuelve viable poder cultivar en el suelo, por lo que, por lo que tienen que irse hasta la ciudad, y también por eso hemos visto un gran aumento de las personas que habitan en la ciudad, por ese tipo de fenómenos. ¿Cómo interviene entonces la parte de cambio climático en el suelo? Lo que hace de cambio climático es que aumenta la temperatura del planeta, por lo que al haber mayor temperatura hace que el suelo esté menos húmedo. Y esto evita que muchos organismos tengan la capacidad para poderse adaptar a este tipo de cambios, y el suelo empieza a morir, ya que esto es un proceso que, si se pierde una parte de los organismos, se pierde también la otra. Entonces, cuando los organismos ya no puedan habitar en este suelo, esto evita que el suelo pueda recuperarse y que vuelva a tener nutrientes. Por zonas donde se cultiva, al haber pesticidas y este tipo de componentes, cuando se evaporan, generan cosas como la lluvia ácida, lo que cambia el pH del suelo y genera un suelo ácido, en el cual suceda lo mismo, los organismos no puedan habitar en él, y por lo que hay una menor recuperación de este y una menor capacidad de nutrientes. Este tipo de fenómenos son los principales en la desertificación del suelo, y de esta manera es como interviene el cambio climático en el suelo.